¿ya? Bueno, habíamos quedado en la clase anterior, ¿verdad? De que la segunda evaluación que vamos a tener va a consistir entonces en el proceso de eh, configuración de un archivo Excel con 3 o 4 hojas en donde podamos incorporar el análisis o la visualización del costo mensual de un emprendimiento. Y aquí es donde vale la posibilidad, Carmen, de que puedas ingresar tu idea y estamparla en este formato de presupuesto de emprendimiento, ¿verdad? En donde puedas, aquí el sueldo tuyo, ¿verdad? O el sueldo de alguien más para que te ayude. ¿Ah? Luego los gastos de operación, los materiales, los útiles, ¿verdad? Las tintas, el tóner, todo eso, la galletita, el café y la inversión. Un computador, qué sé yo, una máquina, una impresora, ¿verdad? Eh, a lo mejor el arriendo de un portal web para empezar a hacerte conocida en el mercado, ¿verdad? Y los gastos de administración ahí que hay que ir a hacer un trámite presencial al servicio puesto interno, hay que pagarle a un auxiliar, a alguna persona para que haga dicha labor, ¿verdad? O que vaya a comprar, qué sé yo, cualquier otro elemento, ¿verdad? Y eso se va a constituir como tu costo mensual de el emprendimiento. Luego, con este dato, tenemos que analizar y pasar al ítem de los ingresos, que también lo habíamos visto, ¿verdad? Que tiene que ver con, por una parte, tenemos que saber cuánto va a costar nuestro precio, ¿verdad? En este caso, si el precio es muy alto, ¿verdad? Es alto, entonces quiere decir que yo puedo reducir la cantidad a emitir o a contratar o a considerar, ¿verdad? O viceversa, pues si yo bajo el precio, entonces tengo que concentrarme en aumentar la cantidad. Ahí también hay que buscar el punto de equilibrio en el sentido de la estructura que tengamos. Y en este caso, como se trata de un hotel del adulto mayor, bueno, si yo estoy en una casa que tenga 3 o 4 o 5 piezas y que cada pieza me quepan 3 abuelitos, entonces voy a tener un máximo de 15, ¿se fija? Pero entonces voy a tener que subir un poco el precio porque el nivel de servicio que yo voy a dar, la descripción o el nivel de servicio en cuanto a la calidad, ¿se fijan? Aquí aparecen eh, que va a tener un cuidado con atenciones de doctores, van a haber 3 enfermeras, tanto en el turno de noche y de día, contará con especialistas de geriatra una vez al mes, por ejemplo. Entonces ya se ve que las 300 lucas para que cuiden al abuelito son pagables, pues, y el servicio está más o menos bueno, ¿se entiende? Entonces, dependiendo de eso, se hace la nivelación, o la cantidad o los precios. Ese es el análisis que hay que hacer también en el emprendimiento, ¿ya? Y finalmente llevarlo al estado de resultado, ¿cierto? Para poder verificar en el fondo si la estructura de negocio con ese nivel de ingreso soportan el costo y también soportan las remuneraciones, el total de los gastos, ¿verdad? El gasto operacional, ¿ya? Y si finalmente vamos a contar con una utilidad, ¿ya? Entonces, estas herramientas, estos elementos son esenciales no solo para las empresas que están funcionando y que están a través del tiempo, ¿verdad? A través de los años, sino que también para proyectar nuestra idea de emprendimiento. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Bueno, vamos a, vamos a ir a
a nuestro, a nuestro portal, digamos, ¿ya? Y vamos a abrir un archivo Excel, ¿verdad? Y la recomendación, ¿verdad? La primera es guardar el archivo en el escritorio o en alguna carpeta en donde ustedes tengan toda su información de trabajo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que poder trabajar seguro, ¿verdad? Y grabar a medida que vaya avanzando y no me suceda de que pierda la información si se corta la luz o qué sé yo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la indicación de nombrar el archivo era el nombre completo, ¿cierto? El trabajo, evaluación, evaluación entonces número 2, vespertino, ¿sí? Bien, y aquí, en función del tiempo, ¿verdad? Para que la grabación no quede tan pesada, digamos, y que después la puedan ver y la puedan realizar un poco más completa, ¿ya? Voy a avanzar de manera más rápida, ¿ya? Eh, de tal forma de poder llegar a la tercera hoja de presupuestación con respecto al formato. ¿Ya? Y vamos a partir al tiro con el rubro, porque aquí vamos a agregar entonces el nombre de la primera hoja, sería eh, presupuesto, presupuesto mensual. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a agregar después una segunda hoja y le vamos a poner presupuesto ingresos, ¿cierto? Y luego la tercera hoja, presupuesto, presupuesto ingresos, costos, gastos. Bien, entonces partimos por el primer formato. Vamos a hablar del formato básicamente, porque en el fondo lo que ustedes necesitan, claro, es entender el formato, cómo se puede hacer, pero a su vez deben agregar, ¿cierto?, la idea de emprendimiento que tenga cada uno de ustedes, ¿cierto? Bien, entonces vamos a entrar en el primer rubro que tiene que ver con el ítem, ¿verdad? O cuentas, ¿cierto? Entonces aquí vamos a partir generalmente para formular un proyecto, se parte por el recurso humano, ¿verdad? Los profesionales o la gente que va a participar en el proyecto, ¿no? Entonces podemos agregar aquí profesional A1, por decir, profesional A2, ¿cierto? Después podemos tener otro tipo de profesional, ¿cierto? Profesional B1 y profesional B2. Y así, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza de los colaboradores o de las profesiones que tenga cada uno de nuestros colaboradores, ¿verdad? Entonces también podemos tener técnico A1, técnico A2, ¿verdad? Luego tener técnico B1, ¿sí?
técnico B2. ¿Ya? Entonces, y finalmente debiéramos tener operador A1, operador A2, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar al final del rubro, que debiera ser el total. Total, recursos humanos, ¿cierto? Después viene la otra parte, que tiene que ver con el gasto de la operación, ¿verdad? Entonces tenemos ahí operación A1, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de los insumos que necesitamos para operar mes a mes en nuestro emprendimiento o en la idea de un presupuesto de una empresa que ya está funcionando, ¿verdad? Y aquí podemos agregar, no sé, operación A1, operación A2, después tenemos escritorios, por ejemplo, artículos de escritorio, también lo mismo, A1, escritorio A2, y así sucesivamente, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza de la idea que ustedes tengan en su cabeza, ¿cierto? Y tenemos entonces total operación. Y luego viene la parte del activo, ¿verdad? O la parte de la inversión, en caso de que sea un proyecto de emprendimiento, ¿verdad? Si es una empresa, vendría a seguir siendo el gasto el gasto operacional, ¿verdad? Bueno, en el caso de la inversión, ¿verdad? Como se trata de compra de activos fijos, entonces vamos a poner, en caso de, ¿verdad? Activo A1, ¿verdad? Si es otro, activo A2, y así, ¿verdad? Y si son más activos de distinta naturaleza, ¿verdad? Vamos separando activo B1 y activos B2. Se va entendiendo las indicaciones, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ya? Recuerden que... Como que se pone en esencia el valor humano, por decir así, y también se Claro, pone el activo inicial de la empresa. claro, si es que tu idea es un emprendimiento, porque estáis partiendo, ¿verdad? Pero si tu idea para hacer la tarea, digamos, es una empresa X, ¿verdad? Entonces, claro, cambia la estructura, pero la idea de presupuestar no cambia. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces tenemos aquí total inversiones. Inversión. ¿Cierto? Y ya finalmente encontramos los gastos de administración, ¿verdad? En donde tenemos quién administra, administrador en caso que, ¿ya? Administrador A, si es que es un turno, y administrador B, si es el segundo turno, ¿verdad? En fin, va a depender de la naturaleza de la idea que tengan ustedes. Consumos o gastos fijos, ¿verdad? Luz, agua, arriendo, o van a tener que arrendar a lo mejor un lugar, ¿cierto? Eh, Gastos fijos A1, ¿verdad? Gastos fijos 2, aparte del arriendo, eh,
¿cómo se llama? Los gastos de patente, los gastos para el trámite, ¿verdad? Para, qué sé yo, para moverse, si es que implica mover, digamos, y luego otros gastos fijos también de otra naturaleza, ¿ya? Que pueden ser gastos de la correspondencia, a lo mejor el internet, alto consumo, a lo mejor no conviene tenerlo aquí abajo, esa cuenta, y llevarla a la operación mejor porque tiene un mayor impacto, ¿verdad? Entonces la subo, le ponemos más atención, ¿verdad? Y luego el total, ¿cierto? Administración. Administración. ¿Sí? Y bueno, acá es el total. Total proyecto puede ser, ¿cierto? O total cuenta, ahí da lo mismo. Lo importante es que ahí tiene que ir la suma que corresponde. ¿Ah? Aquí vamos a agregar participación. Participación en porcentaje para ir midiendo, digamos, cómo lo vamos a hacer si se trata de un emprendimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a verificar nuestro formato de trabajo, que yo esto se los voy a subir también, ¿ah? Para que lo vayan mirando y en razón del tiempo, ¿ah? Para que vayamos usando las herramientas de tal manera de poder avanzarlo más rápido, ¿ya? Entonces vamos a crear 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, ¿sí? Nos vamos entonces a nuestra hoja de trabajo, ¿sí? Y vamos a poner aquí el título, costo inicial o mensual, ¿verdad? La idea de título, ¿cierto? Y vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y qué hacemos aquí? Primero, tenemos que combinar el título para centrarlo en el tamaño del área en que vamos a trabajar. Entonces, para eso, me voy al menú del inicio, herramientas de la alineación y combino las celdas porque ya las seleccioné. Luego, me voy y necesito hacer el contorno y colorear el título y el fondo del título. Botón derecho del mouse, formato de celda, y me voy a las herramientas de borde, ¿cierto? Y aquí yo puedo buscar un borde relativamente, ese borde, por ejemplo, voy a trabajar en ese borde, el contorno, y le voy a dar color, no sé, vamos a usar el color institucional de ENAC, ¿verdad? Y el relleno, entonces, que sería el fondo, le vamos a agregar un color, no sé, algo así, veamos cómo queda, a ver. Y, ¿ya? Algo, ¿sí? Se ve. Bueno, ahí ustedes en cuanto al color, agreguen el color que más les guste, ¿verdad? Y, bueno, se ve un poco desordenado, ¿verdad? Entonces voy a estandarizar el ancho y el alto de las columnas para poder ya tener el espacio necesario para empezar ya a tirar las tablas o tirar los bordes, ¿ah? Y ponerle contorno a las celdas. Bien, entonces para eso, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que ampliar, ¿verdad?, el ancho de la celda y el alto de la celda. Y para eso nos vamos al menú del inicio, a las herramientas de la celda, formato y el ancho, ¿verdad? Y aquí podemos iterar y vamos a poner, no sé,
15 o 20, ¿verdad? Y le damos OK y queda, con 20 queda más o menos bien, ¿verdad? Damos un ancho normal. Entonces, me voy al menú perdón, al archivo de muestra, y aquí para avanzar un poco más rápido voy a copiar ese formato, ¿verdad? Lo llevo a mi hoja de trabajo y menú inicio, pegar, ¿sí? Y ahí tenemos entonces otro estilo de borde, ¿cierto? Para nuestro proyecto. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar el mismo formato de el título. Entonces, el borde, voy a seleccionar el estilo grueso, celda, y el interior lo voy a hacer un poco más delgado, ¿cierto? Y el relleno, que ya era ese, y aceptamos. ¿Qué me faltó? Ah, no le di OK al contorno. Borde, de nuevo, me devuelvo, ¿cierto? Selecciono el color y ahí sí. Bien, ya tenemos el título y todo eso en la primera parte. Luego vamos a seleccionar, podemos seleccionar toda el área de trabajo, ¿cierto? Y aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Ponerle el contorno a las celdas. ¿Y cómo van a ser? Igual que arriba. El contorno grueso y en el centro delgado. Seleccionamos entonces todas las formato de celda, ¿verdad? Seleccionamos el estilo grueso y aplicamos contorno. Luego seleccionamos el estilo delgado y apretamos o pulsamos, mejor dicho, el interior. Aceptamos y ya tenemos la tabla. Súper rápido. Entonces, ya sabemos ya que en esta parte, en este sector de nuestra tabla, vamos a trabajar valores. Entonces, por lo tanto, de manera rápida, le vamos a dar, hasta ahí, le vamos a dar el formato a las celdas de moneda, ¿verdad? Y para aquello, vamos al menú del inicio, herramientas de la numeración, o puedo pulsar sobre la selección el botón derecho del mouse y nos vamos al formato de las celdas. Y aquí, al menú de los números, y vamos a la moneda. Vamos a poner la moneda de contabilidad, seleccionamos la cifra y le damos aceptar. ¿Bien? Tenemos entonces, vamos a llevar ahora a enaltecer los totales, ¿verdad? Que van a ser los que nos van a interesar en este proyecto, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, los valores que vayamos a poner ahí, les vamos a poner el mismo formato que tiene nuestro título, ¿verdad? Que sería el borde de color naranja, estilo grueso, ¿cierto? El interno que ya está separado internamente. Y entonces le ponemos, pero falta algo, falta el relleno. ¿Y qué más falta? La fuente, ¿verdad? Tiene que estar en negrita. Ahí. Y le damos entonces OK. Y ahí lo tenemos listo. Entonces, aquí muchas veces, primero, es importante en el Excel
trabajar primero con la idea general de lo que queremos hacer para avanzar de manera más rápida y no ir escribiendo aquí que después lo voy a sumar o que después le tengo que agregar o que no sé qué. Entonces, primero partan siempre como secreto, y no le cuenten a nadie, que para trabajar en Excel siempre hay que trabajar pensando desde lo general a al detalle. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, ¿cuánto rato llevamos como 5 minutos, entre 5 y 10 minutos, y ya estamos a punto de terminar el formato, el primero, para luego poder trabajar, ¿verdad? Entonces, como consejo, lo mismo. Otro consejo rápido, ya tenemos ya el formato de la parte del total de remuneraciones y tenemos 1, 2, 3 y 4 formatos más que son similares. Entonces, los chicos de Microsoft también pensaron en eso. Y para poder copiar el formato que tenemos acá, tenemos dos herramientas. ¿Sí? Botón derecho del mouse o ir a la herramienta formal del inicio, herramientas del portapapel, y copiamos el formato, tomamos nuestro cursor sin soltar el botón, seleccionamos el área a copiar formato y soltamos. Y ahí está de nuevo. Volvemos a seleccionar, ¿cierto? Menú inicio, copiar formato, seleccionamos el área sin soltar el botón y una vez seleccionado, soltado. Y así, entonces, sucesivamente. ¿Bien? Y total de proyecto. ¿Sí? Bien. Ahora nos falta una última parte que ya tiene que ver con los valores, ¿verdad? Cómo vamos a ir agregando los valores a nuestra tabla o a nuestro formato de cálculo. Para ello, tenemos que, en esta columna, en esta serie, necesitamos el total del aporte que eventualmente nos pudiera hacer el Estado, y lo mismo pasa con otros aportes, ¿verdad? Con algún socio en el cual yo necesite traer a mi proyecto, ¿verdad? Porque sabe de contabilidad o sabe de computación o sabe de enfermería o sabe, ¿se fijan? Entonces hay que asociarse también con gente que sepa hacer la pega y que tenga relación con nuestro emprendimiento, ¿verdad? Para asegurar de alguna manera el éxito de él. Y otros aportes que puede ser el mío, ¿verdad? El aporte del socio principal, ¿ah? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es la naturaleza. Entonces, para ello, vamos a editar la fórmula sumar. Ya todos la conocemos, ¿verdad? Sabemos cómo se hace, ¿verdad? Hay que escribir y seleccionar la serie, cerrar el paréntesis y dar OK. ¿Ya? ¿Por qué no funciona? ¿Qué pasó? Me equivoqué en emitir la fórmula. Dice sumar. Entonces, por lo tanto, el sistema no tiene considerado sumar, sino que es solamente suma. ¿Cierto? Entonces, y ahí estaríamos más o menos bien. Ahí funciona, ¿cierto? Aquí nos va a aparecer el error de la fórmula y lo podemos eliminar antes de imprimir o de guardar y presentar el proyecto. ¿Ya? Bueno, tenemos nuestra suma en la primera fila, así que lo vamos a hacer rápido y vamos a copiar la fórmula en el horizontal de la tabla. ¿Ya? Y vamos a Profe, ¿qué significa esos 2 puntos que puso entre el D6, 2 puntos de 15? Eso significa que
Mira aquí, déjame explicarte bien, mira. Estamos emitiendo las fórmulas, ¿verdad? Y sucede que en la barra de fórmulas, ¿ya?, todo lo que se escriba en relación a una fórmula, porque hay muchas, ¿verdad? Hay montones de fórmulas que presentan el sistema. Entonces, suma, ¿ya? Y esta parte, no sé si la alcanzan a ver, abajo de la barra de fórmulas dice suma, entre paréntesis, número 1, punto y coma, número 2, punto y coma, y así al infinito, o la cantidad de números que yo voy a sumar. Eso se llama sintaxis de la fórmula, ¿ya? Y todas las fórmulas funcionan con esta sintaxis porque tú tienes que ir a buscar el valor que está en una celda 1, en una celda 2, en una celda 3, o en muchas celdas, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, para separar los valores de cada una de las celdas, se utilizan los puntos y los comas. ¿Sí? Ya. Exactamente, pero ahora, como es una fórmula automática, lo que hace es que seleccionamos la serie que está en la celda D6, ¿cierto? Y seleccionamos una serie, varias celdas. Entonces le estamos diciendo que sume desde la celda D6, ¿ya?, hasta la D15, ¿sí? Pero de manera automática, ¿cierto? Y le damos Enter, y eso significa de que está, entonces va a sumar los elementos, es decir, los números o las cifras, en este caso, que estén desde la columna 6, perdón, desde la celda número 6, pasando por la 7, hasta la 15, ¿cierto? Y se separa entonces con 2 puntos, porque acuérdense que el sistema es binario, 1 y 2. ¿Sí? Bien. Vamos a copiar la fórmula hacia la derecha porque necesitamos la misma fórmula. ¿Sí? Bien. Luego, podríamos copiar toda la serie en el total de operaciones. ¿Funcionaría o no? ¿Funcionaría? Veamos qué sucede. Sí. ¿Debiera funcionar o no? Sí. Veamos. Vamos al menú del inicio, herramientas de copiados, ¿ya? Seleccionamos la serie para copiar, algo muy parecido a lo que copiamos en el formato, ¿verdad? Y pegamos. Le damos a escapar para sacar la selección, ¿verdad? Porque el sistema es binario, 1 y 2, y vemos, pues validamos. ¿Funciona o no funciona? Para validar, nos posicionamos en la celda que estamos trabajando la fórmula y la pulsamos. ¿Y qué me dice la fórmula? Me dice que está partiendo del D11 al D20. No me funciona. No funciona. No, pues, ¿verdad? ¿Por qué no funcionó? Porque, claro, en el ítem de arriba hay más celdas que están componiendo la serie. Y yo le dije que copiara los 11 espacios. Y resulta que en el ítem de abajo no tenemos los 11 espacios. ¿Se puede arreglar a sí mismo? Sí. ¿Cómo? Editando la fórmula. ¿Y cómo se edita? ¿Cuál es la serie, cuál es la celda que es la correcta de donde debiera partir? En este caso es esa, ¿verdad? Y tiene el número 17. exacto. Entonces, como tenemos el cursor, con el mismo cursor nos posicionamos al lado de la cifra que vamos a corregir, borramos y ponemos el 7. Y ahí se corrigió, ¿verdad? El margen ahora a considerar es el correcto.
Sí. Le damos OK y ahora volvemos a copiar hacia la derecha, ¿cierto? Y ahí ya todas tienen de la columna y del 17 al 20. Entonces, como no podemos copiar, porque no sabemos si son iguales la cantidad de series aquí, ahí hay 4 y abajo hay 1, 2, 3, 4. Entonces no, sí podemos copiar, ¿verdad? ¿Funciona? Sí, porque justo abajo también habían 4 espacios. Pero acá no, acá hay 5. Entonces, rápidamente, suma, se abre el paréntesis para ir a buscar la serie y la seleccionamos, cerramos paréntesis y OK. Y ahora copiamos hacia la derecha. Y ya estaríamos con nuestro formato listo para ingresar algunas cifras. Pero también quiero saber el costo individual por cada ítem de nuestra planificación presupuestaria. Y aquí, ¿cómo lo hacemos? Lo mismo, ¿verdad? Sumar, suma, ¿sí? Y luego seleccionamos hacia la derecha de manera horizontal para determinar en esa celda, en la celda G6, el total del gasto por ítem o el gasto individual de cada ítem de nuestro proyecto. Y ahí lo tenemos. Y para efecto del tiempo, ¿verdad? Esta fórmula la podemos copiar. Si ustedes se dan cuenta, en el cursor, que es de color verde, a la parte inferior derecha hay un cuadradito. Ese cuadrado tiene la funcionalidad de copiar los elementos que están dentro de esa fórmula. ¿Sí? Entonces, con un doble clic, yo puedo seleccionar hacia abajo, ¿verdad? O darle doble clic, ¿sí? Y copiar la fórmula. Pero ¿qué nos pasa? Que desgraciadamente la parte superior de esta celda tenía un formato distinto que la parte inferior. Pero eso se arregla, ¿verdad? Y yéndonos directamente a las herramientas de formato de la celda, con el botón derecho del mouse, formato de celda, bordes, y agregamos el estilo delgado, seleccionamos ahí, y luego seleccionamos el borde para darle en la parte inferior de la selección. Y ya tenemos entonces la fórmula, y acá bastaría de nuevo con copiar y pegar para mantener el formato de la fila que nos interesa. ¿Sí? Ahí, formato, el grueso, y ese tengo que cambiar ese, ¿verdad? Y ahí. Entonces, lo mismo acá, formato, grueso, y voy arreglando de manera más rápida. ¿Ya? Entonces acá lo que podemos hacer también es copiar el formato. Ahí, primero era copiar la fórmula del lado y después el formato. Me emocioné y me apuré. Acá lo mismo, ¿cierto? Pegamos la fórmula del lado y copiamos el formato de arriba. Así es. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos el total del proyecto, ¿verdad? Aquí podemos utilizar la fórmula de sumar, ¿o no? Sumar. ¿Podemos usar la fórmula de sumar o lo tenemos que hacer de manera independiente, de manera separada? En donde en la sintaxis vamos agregando celda por celda. Sí se puede. ¿Cómo? Sí se puede, pero no dice sumar. Que dice suma, ¿verdad? Suma. ¿Ya?
¿Y qué hago, Francisco? Abro paréntesis y Tiene que abrir paréntesis y seleccionar manteniendo el clic sobre los recuadros que usted quiere sumar. ya. ¿Y qué herramienta uso aquí? Selecciono, ¿Quiere seleccionar el total? ya, pero antes de seleccionar tenemos que pulsar la tecla control, ¿cierto? ¿Sí? Mover la base de trabajo y seguir Sumar los totales. exactamente, ¿verdad? Muy bien. Y ahí estamos. Entonces, con fórmula la verifico y efectivamente para el total de proyectos con esta fuente de financiamiento la fórmula total está correcta, ¿verdad? Y para los efectos de nuestro formato, copiamos entonces la fórmula hacia la derecha, ¿verdad? Y aquí aprovecho y copio el formato de arriba. Ahí. Y bueno, y como ya este es nuestro total general, vamos a agrandar el alto de la fila para darle mayor realce a las cifras de ahí, de esa fila. Tenemos entonces el menú del inicio, formatos de la celda, alto de la fila, y le vamos a dar 19 o 20, ¿verdad? Y ahí ya tenemos un valor, ¿ah? Valor, el total de los valores en alto. Y para finalizar, yo quiero saber los porcentajes de participación, ¿verdad? Pero, ¿de qué tipo de participación? Porcentajes, primero vamos a darle el formato a la fila y después vamos a pensar en la participación, de dónde a dónde, ¿cierto? Para eso, seleccionamos la fila, formato de celda y contorno. Tenemos en el interior el estilo delgado y aceptamos. Se nos olvidó el relleno, ¿cierto? Y el borde que, perdón, la fuente con negrita. Ya. Entonces, ¿cómo se calcula la participación de los aportes de esta columna, de la segunda y de la tercera con respecto al total? Entonces, tomamos aquí, ¿qué hacemos? Vamos a tener un valor aquí, X, otro valor X y un tercer valor X. Y la suma de los tres valores es el total, ¿verdad? Y debiera ser el 100%, ¿cierto? Entonces, vamos a darle también, vamos a poner aquí una cifra para que se entienda. Vamos a poner 50, vamos a poner 40 y vamos a poner 30. ¿Cierto? Tenemos entonces un total de 120, ¿verdad? Ese sería nuestro 100% que está ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto de estas cifras, los 50, están en los 120? Agrego la fórmula más, ¿sí? Me voy a la primera cifra porque sería el denominador que nos va a dar entonces la participación en factor dividiendo del total, del 100%. Como tiene la fórmula de peso, tenemos que cambiar la fórmula aquí, ¿cierto? Tenemos entonces que irnos al formato de
menú del inicio, formato del número y le doy OK y tenemos entonces formato, o sea, tenemos en la participación, pero la cifra está expresada en factor y no en porcentaje. ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿Mm? Bien, ahí tenemos entonces la primera parte. Ahí, ¿me escuchan, verdad? Ahora sí. Ahora sí. Ya. Sí. Ya, ahora vamos entonces a pasar a la segunda hoja, ¿verdad? Y también vamos a armar el formato más o menos en relación a el proyecto que ustedes tengan, ¿sí? Y nos vamos a ir al formato de el ingreso, ¿verdad? Y aquí la relación ahora cambia, ¿verdad? Cambia entre el precio y cantidad. Y luego tenemos también el periodo, ¿ya? Aquí se extiende ahora la presupuestación del ingreso a Se ve todo usted, un año. Ah, es que yo soy muy lindo. Sorry. se ve usted y no lo que está haciendo. Sí, sí, me faltó esa parte, Carola. Dame un segundo, por favor. Ahí. Ahora sí. Entonces, ¿ahí se ve? Sí, sí. Ya. Entonces, como les comentaba, el análisis de la proyección de los ingresos, entonces, depende de dos variables. El precio y la cantidad. ¿Sí? Entonces, aquí, en honor al tiempo, me voy a ir a la hoja del presupuesto de ingreso, ¿verdad? Y vamos a hacer un formato un poco más simple, más rápido, para efectos de poder llegar al presupuesto del ingreso, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner periodo, cantidad, ¿cierto? Y luego, acá, podemos agregar de manera horizontal nuestra lista de precios, ¿cierto? Y podemos poner aquí bienes, lo que vamos a vender, bienes, o el servicio, ¿verdad?, que vamos a prestar, ¿sí? Y aquí vamos a poner, por ejemplo, un precio cuando el mercado, o un precio de partida, ¿verdad?, valor inicial o monto inicial, ¿cierto? Luego acá podemos poner un monto de, no sé, con utilidad, ¿verdad? Un porcentaje de utilidad, monto con 10%
ganancia o de utilidad, ¿sí? Y un tercer monto en donde la utilidad sea un poco mayor, ¿verdad? A un 30%. Entonces, tenemos un monto inicial o un monto por pandemia, por ejemplo, en donde debemos bajar un poco el precio a lo mejor, o la cantidad, ¿verdad? Para poder vender y no estancarse, ¿ya? Entonces puede ser un precio cuando estamos en una economía depresiva, ¿verdad? O recesiva, ¿verdad? No, recesión, ¿verdad? O una economía en crecimiento normal, ¿verdad? Y cuando tenemos una economía de bonanza, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces aquí podemos variar y agregar los distintos precios para los distintos momentos de nuestro negocio en el periodo que vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces para eso, enero, ¿verdad? Y luego febrero. Y aquí el sistema, al igual que cuando copiamos la fórmula hacia abajo, ¿cierto? Aquí el sistema también nos entrega una automatización del periodo. Seleccionamos los dos primeros periodos y nos vamos al recuadro que está en la parte inferior derecha de nuestro cursor, pulsamos y nos vamos de manera automática bajando, y la celda que viene el sistema va a agregar marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Suelto el mouse y tengo ya el periodo, no tuve que digitarlo, ¿verdad? Lo digitamos. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos el periodo, tenemos la cantidad, ¿verdad? Tenemos los valores que podemos también, si voy a copiar esto un poco más abajo, para que también en el periodo mensual, si es necesario, ir haciendo las variaciones con los precios. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí en esta área vamos a seleccionarla porque aquí van a ir valores, ¿cierto? Precios. Entonces vamos a la moneda de contabilidad, seleccionamos el símbolo y aceptamos. ¿Sí? Y acá, en las cantidades, vamos a seleccionar toda la serie con el botón derecho del mouse al formato de la celda, y aquí solo necesitamos usar el formato de número con separadores de miles, en caso que vayamos a hacer muchas empanadas o muchas tortas o vamos a importar muchas cosas de la China. Entonces, separador de miles para que la cifra quede correcta y sin decimal. No vamos a trabajar con cantidades menores a una unidad, ¿cierto? Bien, entonces vamos a ir a nuestro formato de trabajo, ¿verdad? Que era el que está aquí, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar las tres celdas ahí o la celda del medio, ¿verdad? Para empezar a dar formato a nuestra serie, a nuestra segunda tabla de presupuestación de ingresos. Seleccionamos, ¿cierto? Selecciono el contorno, le doy el relleno, me voy a la fuente, le doy negrita, pero si se dan cuenta, hice una cuestión adicional aquí. Seleccioné tres celdas, entonces necesito combinar y centrar.
¿Y eso está aquí en las herramientas del formato? Sí, está en alineación, y aquí me dice alinear el texto horizontalmente, ¿sí? Y voy a la justificación, y la vertical, justificación, ¿ok? Y ahí, entonces me equivoqué, no era la justificación, era central, mejor dicho, y central. Y ahí está. Ah, tampoco. Entonces, y ahí sí, más rápido, ¿verdad? Y ahí ya tenemos el formato de los títulos, ¿verdad? Igual como la tabla anterior, ¿sí? Bien. La cantidad también debería tener el mismo formato, entonces seleccionamos y seleccionamos también el copiar formato y en donde lo queremos dejar, soltamos y ya está. Luego, seleccionamos la columna de los periodos, ¿cierto? Botón derecho del mouse, formato de la celda, y tenemos el borde, que es el contorno grueso, y el estilo delgado en el interior. Y ya tendríamos entonces nuestra serie de cantidad. Luego tenemos aquí la serie de los valores ahora, de los precios, y vamos a estandarizar aquí, vamos a aumentar un poco el ancho de las columnas para que los títulos de las cifras queden en una sola celda. ¿Bien? Inicio, herramientas de la celda, formato, ancho de la columna, y le vamos a dar 15, más o menos, ¿cierto? Y ahí ya tenemos el título de la parte de los valores. Vamos a combinar, le vamos a dar el formato de la celda, nos vamos al borde nuevamente, ¿ya? Aquí esto se hace un poco repetitivo, dado de que estamos llevando el formato igual a todo el informe que estamos haciendo, ¿verdad? Porque esto lo vamos a presentar en algún minuto, ¿cierto? Y nuestro formato tiene que ser coherente en todo el archivo, ¿verdad? ¿Cierto? Luego tenemos aquí el monto inicial y me faltó una fila acá. Vamos a ampliar, ¿ya? Y luego volvemos a combinar y ahora tengo todas las, consideré una fila adicional, perdón, una columna adicional para efectos de centralizar los valores de la segunda fila, ¿verdad? O de la segunda categoría, que sería el monto inicial y la recesión, ¿cierto? Y todo en una sola fila, ¿cierto? Luego selecciono y me voy al contorno. Y lo mismo. Luego el relleno. Y tengo entonces en esta columna, vamos a trabajar los precios, pueden ser de manera mensual, en la cantidad, y pueden ser también en el estado en que está el momento o el periodo, es decir, si hay recesión o no. Tomo, copio el formato, selecciono el segundo título y así posteriormente con el tercero, ¿verdad? Seleccionamos y soltamos. Y ya tenemos ahora
los valores. Y aquí tenemos que hacer lo mismo para combinar y dejar una sola celda en dos columnas. Bien, entonces ahora hacemos el formato, ¿sí? El borde con el estilo grueso, contorno, y el estilo delgado en el interior. ¿Sí? Y aquí voy al formato de celda y ratifico el formato de moneda contable. ¿Sí? Entonces ahora copiamos y seleccionamos toda la serie hasta el mes de diciembre. Y me equivoqué. Entonces selecciono mejor el box inferior derecho de mi selección y lo llevo hacia abajo. Y ahí tengo el mejor resultado. Bien. Entonces aquí el título debiera ser entonces que es lo que dice nuestro formato, ¿verdad? El título de lo que vamos a hacer, el nombre de nuestro emprendimiento y la lista de precios y servicios, ¿verdad? Tenemos la lista y tenemos las vacantes o en este caso las cantidades. Dado que acá en nuestro formato de trabajo cambiamos el estilo, ¿verdad? Entonces, presupuesto de ingresos. ¿Sí? Bien. Aquí debiéramos poner 10. Y aquí, no sé, pues nuestro servicio, sea cual sea, va a costar lucas. Aquí en recesión, cuando estemos en crecimiento normal, vamos a agregar un valor que tenga una utilidad del 10%, ¿verdad? Entonces, seleccionamos la celda de el lado y lo multiplicamos entonces por 1.1. Y ya tenemos entonces el 10% del incremento del valor inicial. Y el segundo, el 30%. Entonces seleccionamos la fórmula, el valor adicional y lo multiplicamos entonces por el 30%, ¿verdad? Y ahí está, entonces. Y tenemos ahora un monto con un 30% de utilidad, ¿verdad? Y aquí tenemos las cantidades. Luego, nos faltaría entonces ahora el último formato. Lo vamos a desplegar y para efectos de el tiempo, ¿verdad? Voy a seleccionar toda la serie y la voy a copiar en nuestro archivo de trabajo y le damos pegar. Vamos a estandarizar el ancho de las columnas y de las celdas, ¿ya? Ahí se van a ver los números, ¿cierto? Entonces tenemos las cuentas. Aquí van a ser todas las cuentas de ingreso, ¿verdad? O venta, mejor dicho, venta del bien que vayamos a trabajar. Puede ser el bien 1 o puede ser la venta de un servicio 1 también. Servicio 1. ¿Sí? Va a depender de lo que ustedes estén trabajando. ¿Ya? Aquí también van a ir las cifras que
en este caso vayan a proyectar si es de costo de la fabricación del bien o del servicio que estén prestando. Del bien 1, ¿sí? O el costo de venta del servicio, ¿verdad? Y si tienen fletes o bodegaje, también esos valores son relativos al costo. ¿Sí? Pero sería el resumen ahí. Luego tenemos el sueldo de las remuneraciones, ¿verdad? ¿Y de dónde lo traemos? Lo tenemos que traer del costo unitario, ¿verdad? O del costo mensual. ¿Ya? Vamos a hacer la operación, ¿verdad? La parte aritmética para que tengan el concepto y lo puedan... Aquí, ¿cuál es el formato? Lo voy a describir, ¿ya? En función del tiempo. Entonces aquí la suma, igual como lo hicimos en la hoja anterior, en la mensual, por ejemplo, tiene que ser la suma total de la venta en el periodo, en el primer periodo, ¿verdad? Y en este caso es enero. Luego copiamos la fórmula hacia la derecha, ¿cierto? Hasta el final, y ya tenemos la suma de los ingresos totales de manera mensual. Y también tenemos la suma del ítem o de la cuenta, ¿verdad? Si estamos vendiendo un artículo, porque podemos fabricar 1, 2, 3 artículos, 4 artículos, o podemos prestar 1, 2, 3 o 4 servicios, ¿verdad? Y por cada uno yo puedo hacer la presupuestación general, ¿sí? Y ahí está la gracia de la presupuestación, ¿cierto? Porque yo puedo presupuestar todo mi negocio en su conjunto, ¿verdad? Y utilizar el mismo personal para vender ese producto, para vender ese servicio y todos los que yo estime conveniente en mi negocio y en mi giro. Y así pasa también entonces con aprovechar todos los costos del negocio para la venta de lo que quiera vender o de la cantidad de bienes o servicios que yo voy a vender. Entonces así se hace más fácil visualizar el contexto general del negocio en un periodo. Y esa es la gracia. ¿Sí? Bueno, los costos, lo mismo, calculamos la serie, agregamos la fórmula y copiamos hacia la derecha, ¿cierto? Y luego hacemos la sumatoria de la fila y así sucesivamente. El margen operacional, ¿cómo se calcula? El margen operacional es la diferencia que resulta de los ingresos menos los costos de venta. Verificamos la fórmula y aquí podemos escribir la suma, ¿verdad?, de eso menos el costo de venta. En este caso, debemos hacerlo de manera individual. El total de las ventas menos el total de los costos es nuestro margen operacional. Y copiamos la fórmula y la llevamos entonces hacia la fila y hacia la derecha en el periodo que corresponde. Y lo mismo entonces con el total de remuneraciones, ¿verdad? Copiamos la fórmula y la llevamos entonces al total del periodo. Y hacemos de nuevo lo mismo con las filas, ¿cierto? Y así vamos a llegar entonces al total de las remuneraciones, vamos a llegar al total de los gastos generales, y hacemos lo mismo, copiamos la fórmula y la llevamos entonces hacia el total del periodo y también hacemos lo mismo con el ítem. ¿Bien? Y luego vamos a llegar aquí al total de los gastos de la operación, ¿cierto? Y la fórmula sería el margen operacional menos el total de las remuneraciones
menos el total del gasto, ¿cierto? Y tendríamos nuestra utilidad o pérdida. Entonces, agregamos el total del gasto, ¿verdad?, de remuneración, el total de los gastos generales, y tenemos entonces el total del gasto operacional. Copiamos la fórmula y seleccionamos la serie del periodo, le damos el OK, y luego tenemos ya finalmente la utilidad o pérdida en bruta, ¿verdad?, o antes de impuestos, ¿cierto? Y aquí la fórmula sería entonces el margen operacional menos el total de los gastos operacionales. Y ahí tenemos entonces la utilidad o pérdida operacional, ¿ya? Y en este sentido, ahí cabe entonces el análisis de que debemos tener siempre un margen operacional positivo, porque si está negativo, se nos complica la operación en las remuneraciones y en los gastos generales, ¿sí? Y esta es la gracia entonces que tiene la presupuestación, ¿ya?, o el proceso de presupuestación en las empresas, en los negocios, en las industrias, en el Estado también, ¿verdad? Y, por supuesto, también para nuestro emprendimiento, cuando estamos empezando el negocio. De esta forma, podemos tener una mejor, o mejorar, mejor dicho, nuestra proyección de nuestro emprendimiento, de qué es lo que va a pasar en el siguiente periodo, ¿ya? Y luego poder conducir las acciones o la gestión a mejorar periodo a periodo, dependiendo de cómo se esté dando la realidad de ese periodo, ¿sí?, a través de la contabilidad. ¿Sí? Bien. Vamos a